Poco, ¿no? Sí se produjo porque, miren, hubo de 0, se elevó. Pero miren, desde que yo di el estímulo fue aquí y aquí recién se produjo la fuerza de tensión. Esta parte de aquí que sigue en 0, ese espacio de tiempo se llama periodo latente, ¿sí? Periodo latente. Es ese periodo que va a necesitar, digamos, el músculo para que pueda producir la contracción, la fuerza de tensión, ¿sí? Ahora, marquen estos datos, ¿ok? Miren, con 1 de voltaje a una longitud de músculo de 75 estoy generando una fuerza activa de 0.15, ¿ok? ¿Qué más? Ahora le voy a poner 4. Oh, 4. Miren, con 4, ¿qué cosa tenemos? ¿Cómo es la fuerza de tensión? Antes la fuerza de tensión, la fuerza activa es 0.15. ¿Ahora cuánto será? Más fuerte. ¿Ya está? ¿Cuánto? 1.32. 1.32. ¿Es mayor o menor que el anterior? Mayor. ¿Qué dice? Mayor. A mayor estímulo, mayor fuerza activa. ¿Cuánto quieren ahora? 8. 8. Vamos a estimular. ¿Se sigue cumpliendo lo que dice? Sí. Entonces, ¿hasta cuándo podré estimular el músculo? ¿Cuánto creen? ¿Infinitamente? ¿O pasará, en algún momento pasará algo que hace que el músculo ya no responda? Va a colapsar. Hasta, ¿ok?, donde el músculo, ¿ok?, se fatiga. ¿Ok? ¿Cuándo se fatiga? Cuando empieza a producirse ciertas sustancias relacionadas con la fatiga, como el ácido láctico. Por eso era necesario que ustedes hagan su revisión de las vías de obtención de energía del músculo. Entonces, uno, a medida que va haciendo ejercicio y va entrenándose, ¿qué es lo que hace? Va manejando esa producción de ácido láctico. Los que entrenan van a fatigarse menos que los que no entrenamos. ¿Sí? Entonces, eso es claramente. Miren, este incremento de voltaje respecto a la fuerza activa va a ir incrementándose a medida que el voltaje se va creciendo, pero hasta que encuentre cosa, hasta que el músculo se fatigue. Vamos a seguir subiendo hasta está bien. ¿Ya? Vamos a medir por el lado. Miren, a 10, ¿cuánto tuvo de fuerza activa? 1.82. Casi nada. Casi nada, ¿sí? En cambio los anteriores, miren, cuando pasamos solamente de 1 a 4, hubo un incremento. Fue notorio. Asombroso, ¿sí? ¿De cuánto por ciento será? Más del 5, 4, así, 200 más, 200% más. Entonces, esto es, por ejemplo, el análisis de la información que ustedes tienen que hacer para su información. Este es uno de los experimentos, ¿okay? La fuerza o el efecto del incremento de voltaje sobre la producción de fuerza activa en el músculo. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo se demora en producirse ese periodo latente? Si ustedes se dan cuenta, cuando el estímulo es más grande, a veces es menos el tiempo o el periodo latente que cuando son estímulos bajos. ¿Sí? Vamos a ver. Estos datos tienen que tener. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tomaron? Sí. ¿Sí? Ya. Es el efecto del incremento de voltaje. Ya, a ver, dice. Dice, vamos a hacer en inglés. Ya, a ver, señor David. Porque sabe más o menos. No, estamos platicando el paso. Desea integral. Ponga sus lentes. ¿Tiene lentes? Sí, podemos mirar. Ya, entonces vamos. ¿En inglés o en español quiere leer? ¿Cuál es el periodo de tiempo, okay,
entre la generación del potencial de acción y el inicio de la fuerza de tensión que se desarrolla en una fibra muscular. ¿Cómo se llamaba? Yo se los dije ahorita. Periodo latente. ¿Cómo se llama? A. Periodo de relajación. B. Periodo contráctil. C. Periodo latente. O D. Periodo de receso. Latente. Latente. ¿Cuál? Periodo latente. Periodo latente. C, ¿no? C de corazón. No saben, están los demás chicos están. ¿Qué se hace? Se chequea la respuesta. Y obviamente está correcto. Es correcto. ¿Qué más preguntas? Este es un software gratuito, por si acaso. Podrían buscarlo y pueden practicar ahí. Vamos a ver, acá nos pregunta, nos están haciendo una predict question, o sea, estamos tratando de predecir de acuerdo a lo que se sabe qué es lo que podría pasar. ¿Qué cambios podrían ocasionar, la alternancia de los cambios de voltaje en la duración del periodo latente? O sea, ¿qué cambios podrían ocasionar que yo incremente o disminuya el voltaje del estímulo sobre el periodo latente? A. Sí, habrá cambios por el estímulo del voltaje y esto será proporcional al estímulo. Entonces el cambio de periodo latente será proporcional al cambio del voltaje. Entonces, a más voltaje, más periodo. Dice, no habrá cambios relacionados con el estímulo del voltaje. El periodo latente seguirá siendo el mismo. Vamos a ver, ¿cuál dicen ustedes? ¿Que sí hay, que no hay? Que sí hay. Que sí hay, que no hay. Vamos de cualquiera. A ver. No, a ver. A ver. Miren, si ustedes, vamos a ver, ustedes ven aquí, la variación en este último, miren, es mínima del periodo de latente, es mínima, chiquita, porque acá hemos usado hasta 10, de repente si le aumentamos el voltaje, de repente podría verse, pero el periodo latente es casi mínimo la variación que hay. No es como dice proporcional al voltaje, Pero hay cambios, pero muy pequeñitos. Entonces a veces se les considera en literatura que incluso no hay cambios, Entonces, si es que le ponen solamente A o B, si hay, no hay, ¿cuál elegirían ustedes? Que no. ¿Qué? Que no hay, que no es directamente proporcional. Que no hay, que no es directamente proporcional. ¿Sí? Si les dejan la pregunta abierta, ahí sí podrían explicar, ¿no? Ahí sí podrían decir que hay un tiempo de latencia mínimo. o sea, la variación del periodo latente puede disminuir cuando las intensidades de los estímulos son muy altos, pero por lo general esas variaciones son muy chiquititas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a reclutar más, rápidamente a más. Ya, ahora vamos a ver. ¿Qué sucede durante el periodo latente de esta contracción de tipo isométrica? ¿Qué debe suceder? ¿Qué pasa durante el periodo latente? Vamos a ver. La longitud de la fibra muscular, está sliding. ¿Qué es sliding? Sliding. Me sale la longitud de la fibra muscular, se está deslizando en una longitud óptima. Se desliza dentro de su rango de longitud, debe ser, ¿no? ¿Sí? Una longitud óptima, deslizando en una longitud óptima. Ya. ¿Usted qué lo quiere traducir? A ver, díganoslo. Ya. B. Todos los pasos de excitación, contracción, se produce el acoplamiento. C. Cruz de fibra muscular, los puentes están circulando a tasas submáximas. D. Lo requerido, las cantidades de ATP son siendo generados. Están siendo generados. Ahí te ponen algo, Entonces, dice la longitud de la fibra muscular, se está
deslizando, habla acerca de las fibras, ¿okay? De la miocina que se están deslizando dentro de sus longitudes óptimas, habla de que dentro de la longitud del sarcómero. ¿Okay? Todos los pasos del acoplamiento citocontráctil ocurren, aquí dice eso. ¿Okay? C, los puentes cruzados que se producen en la fibra muscular, ¿okay? Están dándose de manera cíclica en tasas submáximas, o sea, muy altas. ¿Sí? Y los requerimientos de ATP, ¿okay? Que se requieren, van a generarse requerimientos de consumo de ATP. ¿Cuál de estos cuatro ustedes creen que está sucediendo dentro del periodo latente? Ya les dije, ya les La conté B. lo que me cansé de decirles. ¿Qué cosa es lo que ocurre? La B. Desde que se produce, que llega, ¿okay? El neurotransmisor o el estímulo, en este caso aquí la electricidad, al músculo. No contraer. La contracción de frente, no existe una serie de pasos. ¿Cómo se llaman esa serie de pasos? Ah, Acoplamiento, éxito contráctil del músculo esquelético. Eso se los dije también. Aquí, ¿cuál sería? La B. La B. La B. Todos los pasos el acoplamiento, éxito contráctil sucede. ¿Okay? Entonces, todo el proceso, porque miren, aquí llega el estímulo, va a permitir ¿qué cosa? Que viaje por el sarcolema, que se meta por los túbulos T, encuentren ahí a quién, el DHPR, RIR, salga calcio, calcio sin troponina. Todo ese proceso se va a dar. ¿Sí? Vamos a ver si queremos, obviamente, correr. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender aquí? ¿Qué es lo que tienen que mencionar acerca del periodo latente? ¿Qué cosa sucede durante el periodo latente? ¿Sí? ¿Qué cosa sucede durante el periodo latente? ¿Qué sucedía? Que se produce la fuerza de tensión. ¿Las potenciales de acción? La fuerza de tensión. ¿La fuerza de tensión durante el periodo latente? No. ¿Qué se produce? La contracción. La contracción del periodo latente. Los pasos del complejo excitocontráctil. Claro, ¿qué se va a dar ahí? El periodo latente es el periodo, recuerden, entre que va a captarse el estímulo, ya sea por unión con el neurotransmisor y electricidad, hasta que empiece a producirse ¡pim!, la fuerza de tensión. Por eso es que no, en ese paso es así, planito, 0, 0, fuerza de tensión 0, 0 y recién ¡pim! O sea, en ese paso se acopla el calcio con la troponina y recién se está moviendo la miocina. ¿En ese tiempo es? En ese tiempo es hasta que se forman los puentes cruzados y empieza a deslizarse, empieza a generar la fuerza de tensión. Primero es bajo porque empieza a deslizarse 1, después 2, 3, 4, 5, dependiendo del estilo. Por eso que tenían que ustedes hablar ahí lo que es sumación, ¿okay? Sumación espacial y temporal, pero del músculo, que le toque sumación espacial y temporal del músculo no es igual que la neurona, por si acaso no me van a poner de la neurona, si ponen de la neurona, 0. ¿Okay? Habla acerca del reclutamiento de las fibras. ¿A quién le tocará? ¿A quién le toca? ¿Y sabe? ¿No? No. ¿Ninguno? Carla. ¿Alguien debe tocarle? A Carla, tío. Sí, yo la otra semana también. El miércoles. Tienes que grabar el video. ¿Nadie? Exponiendo. ¿De cuántos minutos es el video? Disculpe, profesora. ¿Ah? Los videos que vamos a subir al foro el miércoles. ¿De cuánto tiempo va a ser? 10 minutos. Que se entienda, no me cuenta media hora ahí leyendo. No me da cuenta si están leyendo, ¿ah? Ya los he visto exponer, así que yo me voy a dar cuenta cuando están leyendo. ¿Sí? No me engañen. Tampoco pongan lentes, se pongan a leer su PPT. Ya, ¿quién le toca sumación espacial o temporal? Ya, justo. Entonces, ahí apunto. Tienen
tiene que hablar acerca del reclutamiento de las fibras. ¿Ok? ¿Por qué empieza a producirse la fuerza de tensión así? Porque empieza a reclutarse 1, 2, 3, 4, 6. ¿Dónde va a encontrar? Por ejemplo, búsquelo en el Cunningham, hay un poco. ¿Sí? Pero está en partes separadas, tiene que leer y buscar. Si tiene la versión virtual, le recomiendo que ponga esa frase en fin, le va a mandar. Se lo va a encontrar, es mejor. Si es que tiene físico, tienen que busquen el apéndice, el término, y ahí le va a mandar a las hojas. ¿Ah? Pero no están en el mismo lugar y no dicen ahí, ¿ok? No dice como título, por si acaso. ¿Ya? Tienen que leer. Ya. Sigamos. El primero entonces fue periodo latente, estamos hablando, ¿sí? Ahora vamos a ver los estímulos que son subumbrales, umbrales, ¿ok? ¿Qué significará un estímulo subumbral? Debajo del umbral. Debajo del umbral. Entonces, si está debajo del umbral, ¿qué va a pasar? Nada. No, tensión. No hay poder. Estamos hablando en el músculo, o sea, nada de que. Está en ¿Cómo yo reposo. manifiesto de que ese estímulo es subumbral? Está en reposo. Empezaría en reposo. está No en tendría potencia ningún. gradual. ¿Está relajado? Puede ser. Ya, pero ¿cómo se manifestaría aquí en esta gráfica? Para abajo. ¿No? ¿Para abajo? Claro, ¿no? Porque se está relajando. Y Cuando para se abajo relaja. siempre es relajado y parece que cuando Tendría No, poco. famoso está Está hiperpolarizado. plano. Estaría plano porque no hay Ah, ningún es otra movimiento. cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Para abajo es hiperpolarizado, movido, ¿sí? Entonces, miren, yo le voy a poner un voltaje 0.1 voltios. Voy a ver si genera, si este estímulo es umbral o subumbral. Miren. ¿Umbral o subumbral? Subumbral. ¿Cómo se manifestó? Como dijo su compañera. ¿Ok? Planito. ¿Por qué planito? Porque no hubo fuerza de tensión. Porque si hubiera llegado a estimular lo suficiente, hubiera producido ¿qué cosa? Contracción, fuerza de tensión. ¿Sí? Aunque sea poquito. ¿A cuánto quieren que le suba? Pero de punto en punto. 0.5. Ya. Vamos a ver. 0.5. Ahí me he guardado los datos. ¿Cuál era el otro? Latente, ¿no? Si el primer paso es periodo latente, el segundo paso es 0.5, mire, estímulo ¿produjo o subumbral. no? ¿Se dan cuenta? Apenas. ¿Fuerza activa produjo? No. ¿Qué número quiere? A ver, ¿qué otro? 1. ¿Uno? No, pues debajo de 1. 0.8. Ya vamos a poner 1, a ver. O Quiere 0.8. encontrar, ¿ok? ¿Cuál es el estímulo umbral? O sea, ¿cuál es lo mínimo que debe de producir para poder generar fuerza de tensión? Apenas. Acá ya produjo, pero no sé si este valor que generó fuerza de tensión, porque ya está fuerza activa, será el estímulo umbral, o sea, el mínimo que voy a necesitar para generar. ¿Cómo lo compruebo? Le bajo un puntito, a ver. ¿Cómo sabría que 1 sería el estímulo umbral? Siempre y cuando 9 no produzca, ¿sí? Más Si estímulo. 0.9 no produce y 1 sí, el 1 es el que lo mínimo que necesito para producir tensión. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Sí o no? No, que hicieron esta práctica saben que no. ¿Ok? No, después seguir esta práctica. No está por debajo. Sí produjo, entonces ese no es umbral. ¿Ok? ¿El 0.9 será umbral? No. No lo sé. ¿Cómo sé? Ese sería siempre y cuando lo genere. ¿Ok? A ver. Uy, no se ve, ¿no? Vamos a guardar acá el dato. A ver. 0.8 genera fuerza activa. Un poquito, sí. Sí, todavía. Entonces, 0.8 puede ser umbral. Sí, pero siempre y cuando que 0.7 no produzca. Si 0.7 no produce, 0.8 sería el umbral, o sea, el estímulo mínimo que se necesita para generar fuerza de tensión. ¿Cuánta fuerza de tensión? No me están diciendo, sino para generar. Si quieren que se reclute 1, ya estoy generando. ¿Ok? No se ve nada. Sí, 0.7 no genera.
Entonces, ¿cuál será el estímulo umbral? 0.8. 0.8 va a ser el estímulo, ¿ok? Umbral. ¿Sí? Ese es el estímulo umbral y los demás que están debajo de él son subumbrales. ¿Y por qué es umbral? Porque es lo mínimo que necesito para generar, cosa, un Potencial. fuerza de tensión para generar, ¿qué cosa? Fuerza activa. La fuerza activa está relacionada, recuerden, con ese acortamiento de los sarcómeros, ¿ok? Y aquí dice otro, fuerza pasiva. ¿Qué será la fuerza pasiva? La pasiva es aquella que no se va a generar, por ejemplo, por las fibras de actina y miocina. Les expliqué cuando estábamos hablando de la estructura del sarcómero. Hay unas proteínas que les dije que iban a generar la fuerza pasiva. Estaban relacionadas con sus propiedades elásticas. Ella tiene un nombre chistoso, que es la que está acoplando o la que está uniendo a la miocina con los discos Z. ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Titina? La titina. La titina, ¿qué hace la titina? Es que se va a producir esa fuerza pasiva. ¿Sí? En este caso tenemos fuerza pasiva. No. No. ¿Aquí? Ya. Sí, vamos a terminar. Este es el segundo. ¿Ok? ¿Quién tiene esos datos? El 0.7 no le tomaste. 0. Produce 0. ¿Qué le ves? La última parte, tiene como la primera parte. ¿Sí? ¿Sí, no? Ahora, cuando va a hablar del reclutamiento, y cuando va a hablar de lo que es sumación espacial y temporal, vamos a estar hablando también acerca del estímulo, de la frecuencia, ¿ok? La frecuencia del estímulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Va a ayudar o no va a ayudar? ¿Qué cosa creen ustedes? Por ejemplo, si hay un estímulo, un solo estímulo, obviamente umbral, ¿no? O sea, que va a poder generar fuerza de tensión. Sería igual que genere uno solo, después otro, o que genere de manera repetitiva. ¿Dónde creen ustedes que va a producir más fuerza de tensión? ¿En estímulos repetitivos o en estímulos así, alejados, unitarios? En estímulos alejados. Miren, ¿qué es lo que nos pide? Miren, voy a hacer el estímulo 8.5, dice ahorita. Vamos a generar este es el máximo. ¿Ok? Vamos a marcar cuánto está produciendo. Bien. Fuerza activa está produciendo 1.83. ¿Sí? Ahora, ese es en un solo estímulo. ¿Qué tal si yo le doy dos estímulos? ¿Ok? Voy a dar un estímulo aquí. Un estímulo aquí. Y antes que baje voy a darle otro. ¿Qué pasó con la fuerza activa? Se ¿Y incrementó. por qué creen que se incrementó a darle dos? Porque se Entonces, contrajo sí. dos veces. ¿Ah? Porque se contrajo dos veces. Porque recibió más potencia. Ya, pero o sea, ¿por qué no, no es solamente ¿ok? el efecto proporcional al que fue el comienzo? ¿Qué está relacionado? ¿Qué cosa pasará aquí para que la fuerza sea mayor al final? En este paso, aquí, bueno, el color latente está por aquí muy chiquitito. Aquí, recuerden, miren, que está incrementándose la fuerza de tensión. ¿Qué quiere decir? Que aquí empiezan a reclutarse muchas fibras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. ¿Ok? ¿Hasta qué?
¿Hasta cuándo es que se van a reclutar las fibras y se van a empezar a contraer? ¿Qué cosa es lo que marca el límite de la contracción? Calcio. Calcio. ¿Ok? Entonces, cuando calcio ya no esté unido aquí a troponina C, ¿por qué ese calcio tenía que qué cosa? Volver. Regresar a sus lugares de origen, ¿sí? Tenía que regresar. Entonces, la primera que se unió con la troponina C, esa se va a liberar y va a estar volviendo. Entonces, todo este periodo de aquí, que la fuerza de tensión va a ir cayendo, está relacionado con qué? Con la relajación del músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a regresar todos los iones de calcio a su lugar de origen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Miren, acá ya estaba, ¿no? Tin, 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 y le di aquí otro estímulo, pin. ¿Qué pasó aquí? Llegó otro calcio. Claro, estaba ahí, ¿no? Algunas estaban pegadas con su troponina C, estaba con su calcio, algunas estaban liberando, pero todavía existía, porque acá, miren acá ustedes, la fuerza todavía es, ¿no?, regular, porque todavía hay algunas fibras que están unidas. Entonces ahí llegó otro estímulo, ¿ok? Llegó otro estímulo que no utilizó las mismas fibras que ya están reclutadas, sino reclutó más. Cuando hablo de reclutar es como que activó más fibras, ¿ok?, para que se unan con la troponina C y que puedan producir la contracción, ¿sí? Entonces por eso es que aquí con este segundo estímulo se genera más fuerza, ¿ok?, de tensión. Además, ¿por qué? Porque estos ya están unidos y están generando una fuerza. Entonces, es mayor. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí. ¿Sí? Es como que ustedes van a, no sé, a ver, buscamos un ejemplo. Algo que sube, pues baja, y en eso que está bajando, otro estímulo y es mayor. Como la bilirrubina. Como la montaña rusa, ¿no? ¿Ah? Con la montaña rusa, tú no subes de frente, te vas. Como el Un gusanito. un poco largo, pero subes otra vez. Ya, podría ser, ¿no? Los gusanitos. ¿no? Entonces, bueno, el impacto que tiene, ¿no? La persona, por ejemplo, con lo que me decía su compañero, porque puede ser, ¿no? Una subida o una bajada, ¿no? Una subida, ¿estás notando? No más, es mucho más fuerza, ¿sí? Porque se genera, porque ahí ha quedado ahí un poco guardado de tu miedo, que sería diferente como cuando yo me subo al gusanito y dices, así, ¿sí? Entonces, contracción, relajación. Aquí, cuando está ya relajándose, en la mente cuando recién está volviendo a la relajación, todavía existen fibras que están contraídas. Entonces ahí llega otro estímulo y contrae más fibras, no estas, otras. Y es por eso que se genera más fuerza. Y si le doy 3 estímulos seguidos, ¿cómo será? Mucho más alto. Eso sí. Le di 4. Los datos, 4, 7, 3. ¿Y por qué no lo dejo bajar? ¿Ustedes creen que será igual si yo lo dejo bajar y le doy otro estímulo? Vamos a probar, ¿ya? 4 le di, ¿no? Miren, 4, 7, 3, ¿ah? Son más espaciados. ¿Por qué? A pesar que yo le di aquí 4, aquí 4, la fuerza de tensión en el segundo es menos. Porque ha sido más distante el tiempo de la nueva contracción, ¿no? Claro, lo que ha pasado es que estímulo, contracción, relajación, ya están relajados otra vez. Otro estímulo, contracción, relajación, casi la misma fuerza de tensión que están generando. En cambio en el otro, ¿ok? Contracción, no dejé que se relajen, estaban reclutadas y llamé más fibras, aquí que iba a bajar, llamé más fibras
Aquí llame más fibra, por eso la fuerza es mucho mayor. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Veo a la señorita Karine. Profesora, Preocupada. ¿Me cree? Sí. ¿Cómo se podría interpretar eso, digamos, conforme a la masa muscular? O sea, me imagino que la persona que tiene más masa muscular puede hacer más movimientos repetitivos, ¿no? Que una que no tiene tanto tiene que pausar ahí constantemente. Son relativos, ¿no? Cuando hablamos acerca de lo que es la masa muscular, porque la masa muscular lo que se espera es que hipertrofiar, ¿no? Hipertrofiar las fibras para que puedan tener, ¿qué cosa? Mayor capacidad de carga. ¿Okay? Este tipo de contracción, ¿cómo es? Estas contracciones donde no va a haber variación, ¿no? De la longitud. Entonces, en este tipo de contracciones, por ejemplo, si hablamos en el ejercicio, serán aquellos que se conocen como, son ejercicios, ¿no? Como ejercicios que se llaman isométricos. Entonces, si ustedes han ido al gimnasio alguna vez, de repente su entrenador o los entrenadores, aunque a veces no nos hacen caso a los entrenadores, ¿no? Somáticos. Sí, ¿Cómo se pide? si es una chica cuerponaza así, recién le hacen caso a los entrenadores. Uno va así, no, nada, ni caso. Entonces te mandan a hacer Ni ejercicio. bola. Yo tengo mi entrenadora porque si no yo no voy. Y no voy porque me sacar mi cuerpazo, sino que a pesar que cuando uno empieza a entrar a los 40, tiene que empezar a hacer ejercicio porque empiezas a inflaxar, a perder masa muscular. Entonces tienes que empezar a hacer. Entonces, ¿qué me manda a hacer la chica? Me manda a hacer ejercicios, ¿okay? Isométricos. ¿Qué me manda? Que te haga una sentadilla en la pared, en esta posición, como primero 45, después un minuto, ¿no? ¿Qué es? Si ustedes lo hacen, les va a cansar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estoy generando contracción, estoy entrenando a mi músculo Está tensionando. para que soporte la fatiga. Tensión. Entonces, eso es lo que hace el entrenamiento, hacer que mi músculo soporte la fatiga, hacer que mi músculo trate de utilizar, ¿qué cosa? Elementos para generar energía que no genere ácido láctico. ¿Okay? Entonces, muchas veces, ¿okay? Se relaciona el diámetro del músculo con la capacidad que va a tener para carga, pero eso va relacionado cuánto va a cargar. No va a ser igual de repente mi músculo, ¿okay? Que va a ser más pequeño de repente que el de usted. De repente incluso mi músculo por ser chiquito tiene mayor capacidad de carga. Podría ser. ¿Por qué? Porque hay algunos músculos que no es solamente músculo. Entonces, sí se relaciona, pero vas a saber cuándo va a cargar más siempre y cuando tú hagas unas pruebas de resistencia que se llaman en el ejercicio. Entonces, O sea, un músculo más pequeño podría cargar, podría. porque no sería, el músculo pequeño sí sería netamente músculo y el músculo grande sería tal vez con grasa. O son estos que les han metido pues ciertos ¿Hormonas? Pichicateados. sí, la chicata de su compañera, que no están siendo músculo, no es por la hipertrofia. Son ¿no? esteroides. Esteroides. Puede ser. Ujú. Los esteroides. Entonces no siempre los más musculosos van a tener más fuerza. Debería ser, ¿no? Más fibra, más músculo. Que creo que hay algunas personas que entrenan fuerza y otras que entrenan para tener masa muscular. Ujú. No lo sé muy bien, ¿ok? Pero lo que se ve es que a medida que va a ir creciendo el músculo, obviamente tu capacidad de carga debería incrementarse. Sí. Eso cuando lo haces de la manera natural, normal, entrenando, entonces vaya haciendo que tu músculo se hipertrofie, que la carga sea progresiva. ¿Okay? Pero ves, eso se hace pues con el tiempo. No se hace de la noche a la mañana, no que voy ahorita y ya para febrero voy a tener mi cuerpo de infarto, no. ¿Okay? Con mi músculo, ¿no? No. Entonces eso se hace progresivo. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que cambiar esos mecanismos que va a utilizar la energía. Y por eso que tenían ustedes una exposición que se llamaba obtención de energía del músculo a través de sustratos, ¿okay? Glucosa y fuera de la glucosa. ¿Okay? 3 tipos de vías, ¿no? Ustedes deben saber y para que expongan. ¿Okay? La vía que es aeróbica, anaeróbica y las de reserva. Las de reserva están relacionadas con quién? Con los fosfatos de creatina. Los fosfatos de creatina, ¿okay? Están en el músculo, pero se van a extinguir muy rápido. Ah, por Mira eso el glucógeno, ya glucógeno también.
es poquito. Entonces, los fosfatos de creatina se utilizan. ¿Quién Eso utiliza, los- por ejemplo, los batidos, fosfatos de creatina? ¿Qué deporte? Los que hacen físico-culturismo. ejercicios muy rápidos, por ejemplo los velocistas, 100 metros planos, ellos utilizan esas vías y sus fibras son las que van a utilizar esa vía. A diferencia, por ejemplo, de los que hacen ejercicio de largo alcance, los maratonistas. Es igual el físico de un maratonista que resiste, ¿ok?, correr 41 kilómetros y medio, que uno que hace velocidad, por ejemplo, de Usain Bolt, eso se lo más. ¿Cuál es Usain Bolt? ¿Sí? Ese moreno grandote que tenía músculo, ¿por qué? Porque se dice que mayor músculo, mayor cantidad de fosfato de creatina, pero también necesitan que sean ligeros. Entonces, él va a tener más músculo. Imagínense los velocistas, bueno, por lo menos nuestros velocistas, ¿cómo son? Gordos. Flaquitos son. Flaquitos. No, flacos. Es que Son cuando flacos. el jugador de fútbol tiene su panza chelera ahí. Hablando de deportista, no me hagamos. Él no es un deportista, él, por la gracia del Dios, del divino Señor, le dio cierta habilidad que lastimosamente no lo ha podido aprovechar bien. Porque te puede dar la habilidad, pero si tú no tienes constancia, disciplina, otro sería su cantar, de repente él sería una gran estrella, ¿no? Tiene plata, pero ¿hasta cuánto le va a durar su plata? Hasta que le gaste todas las cirugías para la, ¿no?, para la plata. Entonces, date cuenta, entonces existen diferentes tipos de fibras. A esto voy. Fibras que se van a cansar rápido y fibras que no se van a cansar rápido. Las que no se cansan rápido, ¿ok?, son las que van a utilizar el obtener la energía a largo plazo. Entonces esas se fatigan menos, que las que se fatigan rápido son las que usan, por ejemplo, fosfatos de creatina. Entonces, por eso ustedes también tenían su exposición de tipos de fibras musculares, fibras rojas, fibras blancas, fibras intermedias. Cuando hagan esa exposición, no me den ejemplos, por ejemplo, de los velocistas. Por ejemplo, pónganme ejemplos de animales. ¿Qué animales deportistas? Los galgos, los galgos. Guepardos. Los galgos. No sé si hay mucha información de guepardos, ¿ok? Pero por ejemplo, el Sí, caballo sí. sí. Y caballo es un animal De deportista carrera. nato. ¿Ok? Mm. Entonces, en ellos se han descubierto incluso otros tipos de fibras intermedias, ¿ok?, que están entre las rojas y las blancas. Entonces, de eso va a depender mucho. Incluso ahora hablan que se pueden cambiar las fibras rojas, blancas, pero eso va a ir dependiendo. Por eso se llama fisiología del deporte. Todo esto es una carrera incluso, que se puede estudiar, que se habla acerca de, ¿ok?, cómo se puede mejorar el performance, ¿ok?, de un deportista a través de la manipulación o el manejo de estos parámetros. ¿Ok? Pero cuando hablamos así en general, debería ser a mayor músculo, mayor fuerza o mayor producción de energía, ¿sí?, mayor tensión. ¿Ok? Pero depende, ¿no? Depende del tipo también de fibra que va a tener, porque no es igual, ¿ok?, el músculo de tus piernas, ¿ok?, como por ejemplo el músculo que está, ¿ok?, aquí, por ejemplo el dorsal largo, no es lo mismo, ¿ok? ¿Cuáles tienen mayor capacidad de carga? ¿Por qué? Por las diferencias de las fibras que van a estar distribuidas, ¿sí? No es lo mismo, no es igual que las fibras, ¿ok?, o el músculo, la composición de un músculo, por ejemplo a nivel de las manos, ¿ok?, porque tenemos musculitos, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos musculitos? ¿Con qué es? No, los músculos pues, están en la falange, ¿sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Músculos interfalangiales. ¿Ya? Así se llama. Entonces va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente estos que aquellos que van a soportar mucho mayor carga, ¿sí? Y cuando la carga es demasiada, ¿qué va a producir? ¿Qué se va a producir? Eventos como por ejemplo la tetanización, ¿sí? ¿Qué es la tetanización? Es cuando ya el músculo ya no responde. ¿Ok? Tanto lo has estimulado que tu músculo ya no se mueve, es como si estuviera muerto. Es cuando a veces a ustedes les pasen alguna oportunidad, bueno, a mí me está pasando últimamente. Entonces me siento, ok, estoy con mi pierna cruzada, bueno, saco y entonces mi pierna. Quiero que me caigo, ¿no?
Mm. Eso también se le considera, ¿ok? Como parte de esto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ok? Aquí, cuando se da esto, es que se está bloqueando a veces el acceso de sangre. Circulación. Están pasando procesos aquí de tipo anaeróbicos en el músculo. Se está acumulando ácido láctico y eso hace que mi músculo se fatigue. Sin hacer ejercicio, se fatigue y ya no responde, ¿no? Después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Usted sigue caminando, se restituye el flujo y otra vez ya está, ¿no? Profesora, pero cuando ya crean demasiado músculo, ¿no es más pesado su traslado porque el músculo pesa más? Claro, pero, o sea, ¿cuánto vas o sea, ¿cómo el traslado de la persona de caminando? No, del animal, cuando genera demasiado masa muscular, en el caso de los caballos de carrera. Claro, pero lo que pasa es que los caballos de carrera, ok, dependiendo de qué tipo de... O sea, los caballos de carrera han cambiado. Si a alguno les toca su seminario, que es Fisiología del Deporte del Caballo, tienen que buscar esto. ¿Okay? El caballo ha cambiado, el caballo de carrera antiguo era diferente. Si Sí, ustedes era ven más, ahora el moderno, más ancas. ¿okay? Incluso se ve que la parte abdominal como que se ha metido, está más metido, ¿okay? Las piernas se han desarrollado mucho más y los brazos. Y obviamente tienen problemas acá a nivel de cavidad respiratoria. ¿Okay? Hace de que el animal, ¿okay? Pueda tener una disposición anatómica ideal para que pueda correr. No es igual un animal que corre pues cuarto de milla que un animal que corre un enduro. Un enduro podemos decirle que es como una maratón. Los enduros se corren en a veces una semana a más. ¿Okay? Y luego de ese proceso de enduro, de esa carrera, a veces mueren los animales. ¿Por qué? Se dan por lo general a veces en desiertos. Son ejercicios de larga duración. Entonces te vas a dar cuenta que ellos son diferentes. ¿Okay? Su disposición es diferente, va a ser diferente a un pura sangre inglés. Pues un pura sangre inglés no va a ser un enduro. ¿Okay? Entonces es diferente. Ahora, el caballo como tal es un animal grande, 500, 600 kilos pesa. ¿Okay? Pero es diferente comparando con la vaca, que también es sus 500 kilos, pero la vaca está más gordita. O sea, Sí. la disposición de su cuerpo hace que sea como un tonelcito, que sea más gordito. Tiene casi el mismo peso, pero el otro tiene peso en músculo, más que en... Sí, pues. Entonces, su biomecánica permite que ellos puedan desplazarse. Y no es que ellos, pues, los caballos no son como los seres humanos que dicen, voy al gimnasio para aumentar mi masa, ¿no? Aumentar mi torso, sino ellos ya por naturaleza tienden a disponer el músculo de esa manera. Sí. Y son musculosos, Mucha fibra. sí, veremos. Ya. Eso te tocó a ti. Entonces, ¿Mm? en este caso, tienen que tratar de explicar Bueno. ¿okay? Estos dos procesos. A ver. Ah, sí, yo tenía toda la información. Chicas, a ver, chicas. Miren, aquí que hubo 4 estímulos, ¿y por qué se produjo mayor fuerza? Y aquí también produje 4, ¿y por qué la fuerza es menor? Miren, estos dos últimos son iguales, 4 estímulos, ¿sí? Pero aquí recuerden, aquí hablen acerca del reclutamiento de las fibras, ¿sí? Reclutamiento de las fibras. Acá ya están reclutadas, no dejo que se desrecluten, ¿no? Voy a reclutar otras, por eso incremento la fuerza. Voy a reclutar otras más diferentes y otras más. Entonces al final tengo, no solo he reclutado a las mismas fibras de aquí, sino he reclutado otras fibras. ¿Okay? En cambio acá, como si estuviera reclutando las mismas. Retrae, se relaja. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Siguiente Trinidad. Tetanización. A ver, miren. Vamos a ver ahora lo que es la tetanización. Y vamos a poner estímulos múltiples. ¿Ok? Vamos a poner 50 estímulos por segundo. ¿Está bien? A ver qué pasa. Mira, se dejó 5.12 de fuerza activa. ¿Hasta cuánto quiere que le suba ahora de estimulación? ¿Cuántos estímulos por segundo? 80. 100. Estimular.
se fatigó. 582. Casi Más nada. fuerza activa. No. Sí. 5.827. De 50 a 100. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, de 50 a 60, 70, 80, los cambios van a ser mínimos. ¿Sí? ¿Cuánto quieren? 120, 150. 100. 50. Sí, pues pasa. Cada vez aumenta menos. Mire, 150. Entonces hemos aumentado 50 aquí y después 50 aquí. Mire, la variación, ¿cuánto es? Más Sí, chiquita. Si quiere más de aquí chico. a aquí, ¿cuánto ha aumentado? 70. 7.7, ¿no? Ujú. Aquí diríamos debería aumentar proporcional. Si es 7, ¿cuánto debería aumentar? Hasta 90. 2 nomás ha aumentado. 4, ¿no? Pero solo ha aumentado 2. 1.3, ¿no? Punto Dos. 13. Es una nada. ¿Cuánto quieren ahora? Vamos a seguir viendo. ¿Cuánto quieren? ¿200 ya? A ver, ¿Qué? ¡Qué abuso! Ah, se murió. Ya ahí murió el animal. Quería más. Ya. ¿Por qué ya no quiere más? Porque me va a decir que a partir de 150, si yo sigo subiendo, Ya este va a ser lo está. máximo que va a producir. Esto va a ser lo máximo. Y cuando hablamos de máximo, ¿qué está pasando? Miren. Ya el músculo, ¿ok? Se va a tetanizar. ¿Por qué se va a tetanizar? ¿Qué pasa en el tétano? Si ustedes recuerdan. Es diferente el tétano que el botulismo. En el botulismo habíamos dicho que había, ¿se acuerdan? Una parálisis de tipo flácida o de tipo así, espástica. Son dos tipos de parálisis, flácida o espástica. Flácida es que no hay contracción, en cambio espástica es duro. Y en el tétano hay una parálisis espástica. El animal, ¿cómo va a estar? Duro, como Duro. un caballete. Ujú. Entonces acá, como ustedes ven, no se está permitiendo la relajación, por eso está el animal más activo. En el caso del tétano. Por eso se le llama tetanización. Ella no va a responder al músculo. Por más que yo le dé más estímulo, Va a no estar rígido. Profesora, una vez yo vi que en una veterinaria que le dieron la eutanasia a un perro, el perro se estiró ¡pac! Y ya no volvió a relajarse, se quedó así, estiró su pata, estiró todo su cuerpo. ¿Eso también es tetanización? Claro, el Pues- animal se tetanizó. O sea, tetanizar es cuando ya no va a relajarse. Se puede decir que sí. O sea, esa es una posición que se llama de caballete. Cuando todos los músculos están contraídos. Todo está contraído. ¿Y eso qué se debe? No se relaja. Ya. ¿Ok? Raro. Miren. La muerta eso, ¿no? Miren. Miren aquí. 120 estímulos por segundo, ¿ok? A 85, la fuerza activa era 5.86. Ustedes ven aquí, con el estímulo así tan fuerte, ¿ven? En este caso les decía que a veces los periodos latentes son muy pequeñitos. En este no se ve mucho porque el floteo aquí es muy pequeño. Pero miren, produce rápidamente, ¿ok? La máxima fuerza. ¿Y qué pasa después aquí? Miren. No hay nada y empieza a caer. ¿Qué debería pasar? Debe subir. En este caso sube, tetaniza y empieza a caer, empieza a relajarse. ¿Sí? Músculo fatigado. Cuando ustedes hacen ejercicio y ya tienen muchas repeticiones, en un momento siente que su músculo ya no va a dar. ¿Sí? Si sigue, podría fatigarse el músculo y se va a caer. Su músculo ya no va a responder. Eso se llama el fallo, creo.
que llega a tu fallo para que puedas. Eso es fatiga del músculo. Entonces, ¿qué está pasando con la fatiga? Se empiezan a acumular sustancias relacionadas con la fatiga. Ácido láctico. Ahora, después de esto, al día siguiente, a ver, párate. No, ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? No El te ácido pares. láctico va a empezar a formar como cristales en la célula, en el citoplasma. Entonces eso actúa como si fuera, pues, como si fuera vidrio y empieza a dolerte como, ¿no? Como, uy, un dolor muy feo en el músculo. ¿Ustedes alguna vez cuando han hecho ejercicio fuera de lo normal han sentido eso? El dolor muscular. sí. Es en relación a esto, la acumulación de esas sustancias y te duele horrible, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Hace sus flotaciones, su desahogo, ¿para qué? Para que otra vez empiece a, ya no cristalizar, que empiece otra vez a utilizarse y a movilizarse. Y si uno toma doloneurobión, Claro, pues eso, o sea, lo que está haciendo es que simplemente que tú ya no estás captando el dolor, pero ahí sigue en tu músculo. Obviamente después de un tiempo eso va a pasar porque se va a degradar y ya no pasa, ¿no? Es por eso que van a primer días en todas las máquinas y ya no vuelven, ¿no? Entonces, por eso la carga tiene que ser progresiva. ¿y eso ayudaría con vitamina B? ¿Un complex B? Lo que va a ayudar a eso, ¿qué cosa es? Solamente que si tú quieres que el músculo no te duela, entonces, como dice su compañero, no llegues a tu fallo. No, pero está bien llegar al fallo. Claro, Claro. siempre y cuando tú quieras, ¿qué cosa? Incrementar masa muscular. Claro, por ejemplo, yo cuando yo practico box, o sea, el entrenador me dice que sí llega al fallo, pero que coma automáticamente para reponer energía, porque si no como, me voy a cansar más. Yo corro, hago ejercicio, hago planchas, luego otra vez corro, y luego vuelvo, y ahí recién hago mis sparring. O sea, Tú estás haciendo ahí ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos. Entonces, por ejemplo, los que quieren subir masa muscular solamente van a hacer ejercicios que van a ser anaeróbicos, ningún aeróbico. Los que hacen ejercicios aeróbicos son para perder, ¿okay? Perder peso. Por eso es que cuando se van a hacer, van al gimnasio y quieren bajar de peso, ¿qué les mandan a hacer? Empieza a correr en la máquina, ¿no? Ejercicios aeróbicos. En cambio, los anaeróbicos son, por lo general, ¿okay? Ejercicios de resistencia, de fuerza. Entonces, cuando combinan es por el tipo de actividad que tienen, o sea, su entrenamiento es diferente porque su deporte es diferente, ¿no? Necesita tanto fuerza como también lo que es la resistencia, ¿verdad? Entonces, los entrenamientos van a ir variando, por eso no existe una receta para todos. Y también sus entrenamientos van a variar en cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, cuando vayan al gimnasio, a veces los entrenadores realmente no saben, solamente saben de la parte superficial. A menos que sea, pues, un fisiólogo del deporte, yo te creo, pero un fisiólogo del deporte, pues, no va a estar en mi gimnasio de ahí, al fitness, ¿no? Tampoco va a estar en el Smart Fit, tampoco. Esos van a ser, pues, entrenadores que van a estar con deportistas de élite. Por ende, se les paga, por eso es que van a tener, ¿no? un mejor performance. ¿Okay? Entonces, por eso yo le paro discutiendo a mi entrenador. Pero dice tal cosa, no, eso es mal, No, no me puede engañar, que no me puede engañar. es que en sí, cualquier persona que hace ejercicio ya puede ser entrenador, entre comillas. No sé cómo se... ¿Ah, sí? No, ella me ha enseñado su diploma que ha hecho. ese diploma por participación nomás. De 3 meses, virtual. Ella misma lo hizo. Sí hay. ¿Sí? Hay interés. Ella Dice. dice. Sí hay. Yo quiero entrenar. No, pero he visto, o sea, Sí, 79.90 por 3 meses. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Entonces, yo a veces cuando ella me manda mi dieta, digo, pero ¿por qué estás comiendo? Mejor voy a cambiarlo por tal cosa. Digo, yo ahorita tengo una maestría en nutrición. Digo, ¿qué te he estudiado? Entonces, yo voy, por eso es que me tiene paciencia, creo. Que no me manda cosas así. Ok, entonces todo lo que hemos visto anteriormente, ¿qué tipo de contracción era? Isométrica. Isométrica. Ahora vamos a ver una contracción
isotónica. En la isotónica, ¿qué va a pasar? Va a haber variación de la longitud del músculo, ¿ya? Entonces, anteriormente, ¿qué habíamos visto con el músculo? Recuerden que estaba fijado, ¿no? En ambos extremos de los tendones. Ahora vamos a ponerle, ¿ok?, un peso aquí. ¿Y cómo vamos a determinar, ¿ok?, cuánta fuerza genera? ¿Cuánto va a levantar, ¿ok?, la carga que yo le pongo? Entonces, no va a ser igual que me pongo una carga chiquita y que yo lo levante, ¿no? Como mi pesa, de medio kilo, ¿no? Yo digo a mi entrenadora, ¿para qué me la pesa de 8 kilos si recién estoy en 2 kilos? O sea, me voy a lesionar. No es igual. Cuando yo cargo, por ejemplo, cuando la carga es mayor que la fuerza que yo voy a generar, no voy a poder moverlo, ¿sí? Si la carga es menor, por ejemplo, medio kilo, lo muevo. 2 kilos, lo moveré. De repente, hasta 4 kilos me quede, ¿no? Y a 4 kilos, si ya no lo muevo, ¡pum! Es que, ¿ok?, la carga es mayor que la fuerza que voy a generar. Y es lo mismo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Esto es un músculo de sapito, ¿ok? El músculo que usamos del sapito, sí, el sapito. Lo que pasa es que esto se hace en vivo. Esto lo hemos hecho. Cuando disecas el sapo y le colocas ahí un electrodo y comienzas a darle carga para que se estire. Claro, entonces sacamos el músculo del sapito, ¿ok? Lo sacamos y lo ponemos, lo fijamos tal como está aquí, igualito. Entonces, el año pasado cuando hicimos con los chicos de, no sé si era de primeros ciclos en San Marcos, hicimos la práctica, ¿ok? Y empezamos a poner, ¿ok?, piecitas. Entonces, le poníamos las piecitas, estimulamos y ¡plim! Empezó con 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos, 100 gramos empezó a cargar. Incluso teníamos un sapito, un músculo de sapito que cargó hasta 2 kilos. Decía, este es el sapo, ¿no? ¿Cómo se llama? Musculoso, ¿Qué musculoso. decía? No, pero estábamos así, todos le poníamos y todos le mirábamos y le colgábamos. Ahorita se va a desgarrar, decíamos, porque era mucho peso. Y levantaba, levantaba, mientras quedó en otro sapito quedó hasta 100 gramos. Cuando estaba cargando, ese sapito se creía más, esa mesa se creía más que nosotros. Esa fue la fisiculturista. Sí, decíamos, vamos a sacar los genios para meternos, decíamos, ¿no? Pero sí, entonces vamos a ver. Esto se hace, sería chévere hacerlo de manera así en vivo, ¿ok? Porque es interesante, porque les ayuda a ustedes a disecar, abrir el sapo, utilizar su bisturí, sus pinzas. Lamentablemente, porque ahorita no se permite maltratar animales. Pero eso está mal, porque inclusive para hacer el licuado, eso es en extracto de rana, extracto de sapo. Ahí donde queda el maltrato. Ahí lo meten vivo. Claro, pero lo que pasa es que como nos regimos, ¿ok?, hay muchas personas que son muy sensibles. Y lo he visto, yo no creía, tenía unas alumnitas, cuando estábamos haciendo esto, estaba ahí llorando. Pobre sapo. Digo, primero que para hacer este procedimiento hemos anestesiado al sapo. O sea, el sapo no va a sentir nada. Vivía tranquilo ahí cuando lo compraba, le damos su comida, todo. Pues, cuando le hicimos el procedimiento, que es destrucción de la médula, porque de esa manera no siente ya, y tomamos el músculo y todo, pues, el animal no sentía dolor. ¿Okay? Que el dolor es pues, lo que se relaciona con el maltrato, ¿no? Entonces, no sentía, pero la señorita estaba muy mal. ¿Y qué pasa? A veces lo graban y lo ponen en sus redes sociales y esas cosas se hacen virales y después Vienen los animales. ¿no? Dicen, ay, que eso es lo veterinario, maltratan a los animales, que experimentan con los animales, que no sé qué. Y es por eso que ustedes, por ejemplo, ya no pueden hacer mucha práctica. En fisiología se trabajaba bastante con animales. Yo prefiero con práctica perros, por ejemplo. a exposición. ¿Sí? Con perritos se trabajaba inocular, ver los reflejos, qué pasaba cuando incrementaba adrenalina, cuando se incrementaba acetilcolina a nivel intestinal. Yo, Ahí por tengo ejemplo, uno. no había trabajado eso. Virtual. Entonces, hemos puesto 0.5. Vamos a estimular el músculo y vamos a ver cuánto, carga, cuánto genera, qué distancia recorre, el músculo con su pesita de 0.5 gramos. ¿Ya? Se sobra, porque 0.5 para él es nada, ¿sí? Miren, ¿cuál es fuerza producida?
ha logrado levantar 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos, a diferencia del anterior, acá no estamos viendo la fuerza de tensión. ¿Sí? Acá estamos viendo cuánto va a recorrer y esto está proporcional a ¿qué? A la fuerza que genera. ¿Sí? Ahora vamos a sacarlo. Ahora la caída, ¿no? Armario. Vamos a ponerle 1. Bonito, ¿no? Ahora 1. ¿Ustedes creen que recorrerá la misma distancia, más distancia, menos distancia? Menos, ¿no? Debería ser menos. Pues, menos distancia. ¿Sí? Miren, ha recorrido solamente la mitad. La mitad. ¿Qué quiere decir? Que ahora esta carga ya es más pesada, sin embargo todavía puede cargar, su capacidad de carga todavía es mayor que el peso que tiene. Ahora 1.5, ¿qué dice? Poco, ¿Cuánto creen? ¿no? La mitad de eso. La mitad del segundo. A ver, vamos a ver. No puede, ¿no? 0.5. 0.5 no vamos a levantar. 0.5. Ya se llega un levante. Ya no levanta nada. No. O se rompe el músculo o no levanta. No, Ahora sí vamos a lo ver. levanta. ¿Levantó algo? Nada. No, nada. ¿Ok? No, Peso era 2. ¿Cuánto levantó? nada. Nada de nada. ¿Sí? Nada de nada pudo levantar. Entonces, esta carga, 2 gramos, es mayor que la fuerza que va a generar el músculo. Por eso es que no va a poder, ¿ok?, levantar. ¿Sí? Tomen este dato. Y me falta un ejemplo más, donde vamos a ver Foto, la Carlos. fuerza pasiva. ¿Sí? ¿Quieren tomarlo? ¿Sí, no? Sí. La fuerza pasiva. Ujú. Lo nombró Aquí nomás. está, aquí está. Ya, este es el último, ¿ya? Solamente para ver la fuerza pasiva, lo que les estaba mencionando. ¿Ok? Ya, miren. Estamos poniendo un voltaje de 8.5 y está generando una fuerza pasiva de 0, fuerza activa de 1.82. Si son ambas fuerzas, esta va a ser la fuerza total, 1.82. ¿Qué pasa si yo le bajo el voltaje? ¿Generará más fuerza activa o menos? Por sus amplios conocimientos del fisiólogo. A ver, con mis amplios conocimientos, yo digo que menos. Menos, ¿ok? Porque habíamos relacionado, ¿se acuerdan? Mayor voltaje, Sí. más fuerza de tensión. Hasta cierto punto, obviamente, sin este detalle. Vamos a ver. Muy bien, está bien sus amplios conocimientos. ¿Ok? Fuerza activa 1.32, fuerza total 1.1. Pero ahora vamos a ponerle más voltaje. 10. Va a ser superior. Nada. ¿Cuánto tenemos aquí? 1.82. 0.5. Llegó hasta lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, miren, 8.5 o 10 es la misma fuerza que va a generar. Esta es en una longitud de este, ¿ok? A esta, ¿ok?, longitud que es 75 milímetros. ¿Qué pasa si es que mi músculo lo hago más chiquito? 50. Igual voy a generar a 4. ¿Ok? Estimularé. ¿Por qué ahora que la distancia es 50 milímetros, ¿ok?, y le pongo 4 de voltaje igual que aquí, ¿por qué ahora produce menos fuerza activa? Porque se estira menos, ¿no? Es más, Se contrae menos. es más chico el músculo, ¿no? Ya, pero ¿qué consecuencia es de que sea más chico? ¿Qué pasa? Que la longitud sea ahora de 50. No es que se contrae menos. ¿Está relacionado con qué? Con la longitud de los arcónicos.
Entonces, vamos a ver, 4, vamos a poner 8.5 ahora. Se genera un poquito más, se genera un poquito más, pero no tanto. ¿Okay? Y un 10 más para ponerlo. Bien. Acá está ploteado tu valor. Entonces piensa por qué la longitud del sarcómero estaría relacionado con la producción de fuerza. Ahora lo voy a poner más, lo voy a estirar más, hasta 100. Voy a dar 4. Tiene. Mira, fuerza activa 0.8. ¿Qué cosa? ¿Quién ha aparecido? Fuerza Fuerza pasiva. Porque al final, mira, tiene 1.83 de total. 1.82. ¿Por qué aquí, cuando he estirado el músculo, está apareciendo la fuerza pasiva? ¿Quién era la fuerza pasiva? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Mírala. La quitina. ¿Sí? La quitina era la que iba a... Entonces, ¿qué va a pasar cuando un músculo está de repente muy estirado? Los sarcómeros también van a estar muy estirados. Entonces, para yo generar la fuerza de tensión, que la fuerza de tensión sea mayor, ¿qué cosa necesitaba? Que se unan más actinas con miocinas, que más fibras estén reclutadas. Entonces, si yo tengo una longitud óptima, se unirá, ¿ok?, el número adecuado de actinas y miocinas. Pero ¿qué pasa si mi sarcómero se hace más chiquito? Por ejemplo, en el caso del músculo chiquitito. ¿Qué pasa si están todos apiñados? ¿Habrá opción de que se una actina y miocina? No, porque están apiñados. Se unirán algunos, ¿ok? Pero poquito. Como están apiñados, el deslizamiento de las fibras va a ser muy poquito. Es por eso que la fuerza de tensión que se genera aquí es poquita. ¿Qué pasa si el sarcómero es muy grande? Ahí sí va a haber mayor contracción. ¿Crees? Si es grande, pues supongo que sí, ¿no? No, más bien, como está muy enlongada, está muy lejos. Actina y miocina. Entonces juntarán estas nomás. El deslizamiento será muy poquito. ¿Por qué? Recuerda que actina y miocina están así. ¿Se acuerdan? Las líneas M, las I. Hay un superposicionamiento. Pero si es que están muy elongadas, no va a poder. Es como si su compañero y yo quisiéramos algo, si están muy alejadas. No se puede. ¿Ok? Si yo y ella estuviéramos muy apiñados, tampoco podríamos, porque ni siquiera vamos a poder estirarnos los brazos. Entonces, esto de la longitud de la fibra es importante. ¿Por qué? Por la longitud del sarcómero. Cuando la longitud del sarcómero es la adecuada, va a poder unirse la actina y miocina y van a poder desplazarse las fibras. Si está muy pequeñita, están apiñadas, si están muy largas, también no se van a poder unirse. ¿Sí? Ese sería entonces el otro. Y es por eso que cuando está muy estirado, ¿por qué la fuerza total es alta? 1.86. ¿Por qué? Porque se está estirando. ¿Por qué? Porque la quitina que está uniendo a la miocina es la que se está estirando y es la que está generando esa fuerza. Pero no fuerza por contracción, sino fuerza porque se está estirando esta proteína. ¿Sí? Esa es la fuerza pasiva. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? ¿Se quieren ir? Ok, entonces hasta ahí tienen para que hagan, ¿ok?, su informe. Ya. Entonces, estamos viendo 10 minutos antes.